Hola a todos, bienvenidos a la Biblioteca de la Historia. Continuamos con la saga de Alejandro Magno, con este noveno capítulo ya. Tras haber asistido en el último capítulo a la traición hacia Darío por parte de los suyos y su asesinato, Alejandro Magno no se detiene y prosigue con su avance y se adentra en lo más profundo del Imperio Persa, fijando su objetivo esta vez sobre Sogdiana. Y para seguir conociendo esta apasionante historia, tenemos el placer de contar con Sergio Alejo Gómez, que es escritor e historiador. Bienvenido, Sergio. Bien hallado, Gerión, ¿qué tal? Hacía tiempo que las arenas del tiempo no se removían y estaba Alejandro y su ejército como muy descansado, ¿no? Les hemos dado una tregua bastante amplia, pero yo creo que ahora ya toca que se pongan en marcha otra vez, que si no la gente ya sabes que se acomoda y luego cuesta que arranquen, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Seguimos aquí con Alejandro, que la historia es apasionante. Llevamos ya, como he comentado, nueve programas y vamos, estamos disfrutando de lo lindo con todo tipo de detalles que nos estás contando a lo largo de estos programas. Así que, pues nada, vamos a seguir. Recuerdo a los oyentes que en la descripción del audio tienen los enlaces a todos tus libros, que son unos cuantos, a tus redes sociales, a tu podcast, Calamares a la Romana. Así que, pues nada, el que tenga curiosidad, la descripción del audio, que vaya hojeando todos esos libros que tienes publicados, vamos, que son unos cuantos. Así que, nada, Sergio, vamos a entrar en materia y vamos a continuar con ese imparable avance de los ejércitos de Alejandro Magno hacia esas profundidades del Imperio Persa. Correcto, pues para hacer un poquito de recordatorio de dónde dejamos o dónde estábamos ubicados, pues recordad que estábamos en la zona de Bactria y de Sogdia, que eran Uh-huh. unos territorios profundos, lo que sería la actual Afganistán, ¿vale? Imaginaos dónde estamos ya, ¿eh? O sea que el Imperio Persa era muy, muy extenso y esos territorios pues habían tenido una tradición política muy diferente bajo el reinado de los aqueménides, ¿no? Es verdad que les habían dado cierta independencia respecto al resto de las satrapías, pues porque estaban un poquito más lejos de la zona de influencia, de poder, se regían con sus reyezuelos, con sus caudillos, etcétera. Y cuando se tenía que reclamar un ejército o se tenía que montar un ejército, se reclamaban tropas a estas satrapías, pues normalmente siempre respondían, ¿no? Lo que pasa es que se les daba cierta independencia. ¿Qué pasa? Que con la Uh-huh. llegada de los macedonios, pues Alejandro impone otro tipo de dominio, ¿no? Otro tipo de control y exige, pues, una sumisión total al estilo, pues, más hegemón, ¿no? El hegemón griego, ¿no? Macedónico, el rey, ¿no? Vale, y entonces esta política nueva macedónica, impuesta por Alejandro, lo que hace es poner en riesgo o cambiar, modificar todas esas estructuras de dominio que habían sido sólidas para estos bactrianos y sogdianos, que Uh-huh. realmente ven como que lo suyo, su chiringuito, pues que como que empieza a peligrar, ¿no? Entonces, por eso se comportan de esta manera más hostil, ¿no? Entonces, en el invierno del 329 al 328 a.C., las cosas se le complican a Alejandro, ya que el ambiente está tan revuelto que la gente se le empieza a levantar, ¿no? Y en aquel invierno, en ese invierno, lo que hace es replantear la situación, Alejandro, ¿no? Y le va muy bien la llegada de 20.000 mercenarios provenientes de Grecia, que eso lo que hace es permitirle, pues, tener más efectivos sobre el terreno y empezar a preparar un despliegue, pues, digamos que para someter a un dominio más férreo a una región que estaba siendo un poco difícil de controlar, ¿no? Y esos 20.000 efectivos le vienen súper bien. Y dices, hostia, Uh-huh. con lo revuelto que estaba la mente ahora, pues con 20.000 hombres puedo hacer mucho más y puedo abarcar muchas cosas, ¿no? Entonces lo que hace es ir dejando contingentes bajo el mando de sus compañeros de confianza en puntos concretos para ir controlando el territorio, ¿no? Y lo que hace Alejandro es remontar el río Oxus, Uh-huh. hasta cruzarlo y penetrar en la zona más oriental de Sogdio. O sea, imagínate, ¿no? No se queda quieto, va dominando y va controlando, pero va avanzando, ¿no? Y ahí, en ese punto, fue donde él inició una serie de campañas breves en intensidad, pero que sirvieron para ir controlando esos focos de resistencia, irlos sometiendo poco a poco a control y establecer, pues, una red más, digamos, más estable, ¿no? Y hay que tener en cuenta, cuando hablamos de someter una región como Sogdia, estamos
dando a entender a nuestros oyentes que es una región muy amplia, es un Sí, territorio vastísimo y complicadísimo de controlar. Y más teniendo en cuenta que estos enemigos no combatían como ejército regular, sino que nos encontramos con el enemigo de los ejércitos regulares, que es siempre la guerra de guerrillas, ¿no? Entonces, esto complica mucho, mucho, mucho las cosas, Alejandro, hasta el punto que vamos a explicar uno de los episodios más carismáticos, más destacados de esta campaña, de este sometimiento de la Sogdiana, que es el atrincheramiento de Arimaces, un caudillo que se colocó o estableció su fuerte, su fortaleza en la roca Sogdiana. Este episodio es muy relevante porque es uno de los más destacados donde el ingenio de Alejandro vuelve a destacar, ¿no? mm, Recuerda Tiro, ¿no? El tiempo que se tomó y la roca Sogdiana pues era una estructura geográfica, un monte muy elevado, muy escarpado y en la cima del todo pues es donde estaba establecida esta fortaleza donde este Arimácez pues había generado su núcleo de resistencia y es que prácticamente era inexpugnable porque no se podía acceder más que por un punto y ese punto era difícil de tránsito y desviar todos los efectivos a ese sendero pues hubiese sido muy complicado, ¿no? mm. Eh, ¿Qué hizo? Recordemos, Dime. recordemos, perdona que te interrumpa, que estamos en los territorios, como bien has dicho, de tema de, o sea, de Afganistán, Pakistán, toda esa zona. Si recordamos la guerra de Afganistán, el tema de los talibanes, el estar escondido en cuevas, altas montañas, realizar ataques desde ahí a las tropas occidentales, pues es un auténtico infierno, ¿no? Como se suele decir. Y aquí, pues Alejandro también lo sufriría en sus propias carnes. Correcto. Eh, en esa fortaleza reunió un ejército muy numeroso. Además, tenía una hija que estaba con él en la fortaleza, de nombre Roxana, que seguramente ya os sonará de algo cuando os diga Uh este nombre y que hablaremos de ella pues, más adelante porque tendrá una estrecha, un vínculo muy importante con el propio Alejandro, ¿no? La cuestión es que estos sogdianos se hicieron fuertes en su refugio y obligaron a Alejandro a tener que emplearse a fondo. Y este, pues ya sabemos que era tozudo, que era muy obstinado y en lugar de pasar de largo, que hubiese sido quizá lo más lógico, como podría haber hecho con Tiro, ¿no? Es decir, oye, pues paso de esta gente, no voy a invertir recursos, voy a seguir sometiendo y llegará un momento pues que se encontrarán sin nada, aislados allí y ellos mismos tendrán que claudicar. Pero bueno, esto un general diferente a Alejandro, pues a lo mejor lo hubiese planteado esa posibilidad, pero es que a Alejandro no se le pasó por la cabeza. Él dijo que obligó a sus hombres a tomar esa fortaleza para demostrar que no se podía jugar con él, que esto no era un paseo militar ni era unas vacaciones pagadas, no, esto era una campaña de conquista. Y bueno, quizá pensó o lo planteó como que tampoco le convenía dejar a esa gente a sus espaldas, porque a lo mejor se le podían rebelar. Bueno, la cuestión, Prácticamente lo mismo hizo en Tiro, ¿no? En Tiro ya eso es, comentamos en su día, en el programa, que podía haber dejado a los de Tiro ahí atrincherados, ¿no? En su isla fortaleza y haber continuado la conquista y luego ya haber, pero no, conquistar Tiro y dar ese golpe al imperio persa, digamos que era una lección también para lo que los territorios que quedaban por conquistar y las ciudades que quedaban por conquistar. Entonces, yo pienso que aquí le pasó lo mismo. Dijo, vamos a conquistar esta fortaleza porque así luego, como bien has comentado, podemos continuar más tranquilos, que no nos dejamos nadie a nuestras espaldas, pero además si se corre la voz de que hemos conquistado esta fortaleza también casi inexpugnable, pues aún nos temerán más. una parte de prestigio, una parte de fama, una parte también de orgullo personal, ¿no? De decir, he llegado hasta aquí y no he dejado nada a mi paso, pues ahora si lo hago, pues parecerá como que he cambiado, soy diferente o me estoy ablandando, ¿no? Entonces, cara a sus hombres también. Los hombres que seguían a Alejandro sabían cuál era el carácter de su rey y pensaban, pues si pasamos por allí y hay gente arriba, no la va a dejar. O sea, que tampoco se extrañarían al darse cuenta de que Alejandro les pedía este esfuerzo, ¿no? Y fue eso, ¿no? Porque el asalto frontal, complicadísimo, someter un lugar a asedio como ese era también una tarea muy, muy compleja, muy ardua y, bueno,
quizás sus enemigos pues no sabían cómo era Alejandro en realidad, ¿no? Porque pensaban que cualquier hombre normal y en su sano juicio pues no pasaría de largo. Lo que pasa que era Alejandro lo que tenían enfrente. Se entablaron negociaciones con los sogdianos y estos incluso llegaron a mofarse de Alejandro y de sus generales, ¿no? Y dijeron que como no tuviera soldados con alas, jamás podría conquistar esa fortaleza. Y vamos, le dijeron lo de soldados con alas y Alejandro dijo, sí, no sé si tienen alas, pero se las voy a poner, ¿vale? Entonces, aquí es donde viene un poco el mito de la roca sogdiana, ¿no? Que bueno, mito, la realidad, pero que ha llegado a nosotros quizá como una gesta heroica por parte de los macedonios, ¿no? El exceso de confianza fue el error de los defensores. Que bueno, que estaban tan confiados en que no llegaría nadie allí que no apostaron vigías en la parte posterior de la ciudadela, la que daba al acantilado el acantilado más complejo, con más difícil acceso, que se tendría que escalar y que nadie esperaba que por allí pudieran recibir un ataque. Y ese fue precisamente el punto en el cual Alejandro decidió mandar el ataque. El Es punto por el que que, nadie lo haría. claro, subestimar al enemigo siempre es un error. O sea, subestimarlo o un exceso de confianza en una guerra o en una batalla es un error. O sea, tienes que estar siempre muy prevenido porque por donde menos te lo esperas, como en este caso, es donde viene la catástrofe. Pues que nadie podía esperarse que por ese acantilado trepara nadie, porque era prácticamente inviable. O sea, en esos momentos era tan imposible que es que nadie lo tuvo en cuenta. Pero Alejandro dijo, si nadie lo tiene en cuenta, yo quizás sí que lo tengo en cuenta. Entonces sí que les pidió a sus hombres un imposible, porque aquello era prácticamente imposible, ¿no? Y para lograr ese asalto exitoso, lo que hizo el rey fue ofrecer una recompensa altísima. Nada más y nada menos que 12 talentos de oro al primero de sus soldados que llegara a la cima. Y si se tiene en cuenta que un talento de la época podría equivaler a 35 kilos de oro, pues imaginad la motivación. O sea, Ostras. esto podía ser un retiro para toda la vida, un retiro honroso si lograbas llegar el primero, ¿no? Uh-huh. Lo que hizo que, claro, dijo, hostia, es que claro, si llega solo uno, pues no me compensa. Entonces, también ofreció recompensas menos suculentas, pero golosas también, a los que fueran llegando y los que alcanzaran el objetivo, ¿no? O sea que realmente Alejandro lo tenía todo previsto, ¿no? Eso sí, la cantidad de recompensa o el premio iría descendiendo según el orden de llegada de los soldados. O sea que el que llegara segundo se llevaría una recompensa buena, el tercero iría bajando un poco en cantidad y en calidad, hasta el último, que a lo mejor se llevaría algo, pero no sería tanto como el que había llegado segundo o tercero, ¿no? Entonces, esto también era una manera de motivar a sus hombres para conseguir el objetivo, ¿no? Y el suculente premio lo que hizo fue que se presentaran 300 voluntarios para llevar a cabo esa escalada tan arriesgada que era prácticamente una pared vertical, que no había ni dónde cogerse prácticamente. Y según parece, la operación pues, fue aprovechada o fue hecha durante el amparo que ofrecía la noche y se hizo usando cuerdas de lino y estacas de hierro que iban clavando en la roca los alpinistas, estos protoalpinistas, hasta que para establecer pues un punto para que los compañeros pudieran ir subiendo, ¿no? Siempre hay un pringao que va al principio, el que tiene más ganas y el que quiere cobrar los 12 talentos de oro, pues el que más se arriesga, ¿no? Que dice, bueno, me arriesgo, pero si llego, tío, pues me llevo la increíble cantidad de 12 talentos de oro, que es, vamos, una barbaridad, ¿no? No Ya, se los podría gastar en toda su vida. no, y has comentado, Sergio, 300 voluntarios, número Siempre. mágico, ¿eh? A lo mejor fueron 315 o Claro, 325 o las 298, crónicas ¿no? nombran 300, pero siempre ese número mágico, ¿eh? Siempre se recurre a lo largo de la historia, ¿cuántas veces se ha recurrido al número de los 300? ¿Eh? Sí, es algo que ya nos acompañará para el resto de nuestros días, ¿no? Bueno, se calcula que un buen número de estos expertos protoalpinistas pues, se despeñaron y murieron aplastados contra las rocas, como era de prever. Lo que yo quizá aquí me planteé cuando hice el guión y le estudié y dije, pero claro, si están escalando, está bien que si se caen, yo qué sé, en los primeros 50 metros, pues bueno, si gritan, tampoco los van a escuchar desde arriba. Pero si se caen cuando ya están muy cerca de la fortaleza y nadie ha apostado vigías, pero están dentro de la fortaleza, alguien puede escuchar el grito de un hombre que se despeña.
No sé si treparon con la boca cerrada, si les taparon la boca, si eran tan valientes que sabían a lo que se exponían y cuando caían y se despeñaban ni siquiera gritaban, pero la condición humana es la de gritar y la de lanzar un grito de socorro, de desesperación, me estoy muriendo, ¿no? Ujú. No sé, yo ahí lo planteo como estratégicamente un poco complejo, pero bueno, tampoco se recogen estos detalles en las crónicas, no nos lo van a decir, simplemente dicen que fue una gesta heroica, pero que también su precio fue alto, ¿no? Porque varios de ellos murieron aplastados. O sea, los que lograron superar la fortaleza desplegaron también una serie de banderas en la cima para que los macedonios se cercioraran de que había sido un éxito. Entonces Alejandro informó desde fuera o desde el exterior, mediante emisorias, de que había usado sus hombres con alas para llegar hasta la cima. Y estos, cuando se dieron cuenta que los tenían dentro, bueno, los sogdianos se quedaron sorprendidísimos, no se lo esperaban, y se rindieron, porque dijeron, si este hombre ha sido capaz de llegar hasta aquí con esta gente, ¿qué es lo que puede hacer? ¿No? En aquel momento podía pensar que era brujería, que era magia, que era divino, ¿no? Que era un ser divino que había logrado tener entre sus tropas a soldados alados que podían incluso tomar esa fortaleza, ¿no? Entonces, los sogdianos se rindieron ante las evidencias y ante la astucia y ante la pericia de Alejandro, que imagino que no les explicaría la realidad compleja, no les dijo que escalaron, ¿no? Porque si no, se Es escurría que el pastel. lo de Alejandro es alucinante, ¿no? Porque al igual que aquí estos que estaban en la fortaleza no se imaginaban que iban a subir por un barranco de esas características, vuelvo a lo de Tiro. O sea, los de Tiro que estaban en su isla, ¿cómo iban a imaginar que iba a unir la isla con la costa, echando, digamos, escombros y rellenando el terreno? O sea, es que yo me imagino a los de Tiro cuando Alejandro ordenó que empezaran a echar escombros para unir la isla con la costa, que dirían, bueno, pero ¿cómo se le ha ocurrido esto a este hombre? O sea, es que cuando lleguen, que van a llegar, vamos, nos van a masacrar a todos. O sea, que es alucinante, ¿no? Las ideas de Alejandro no da igual lo que se le imponga de adelante, que él no para, él continúa. Es la grandeza de algunos, la grandeza o también para otros puede ser un problema, ¿no? No sé, invertir recursos en eso que a lo mejor si hubiese pasado de largo, o si hubiese dejado Tiro atrás, o si hubiese dejado la roca Sogdiana atrás, tampoco le hubiese supuesto un problema relativamente grave, ¿no? Teniendo un ejército bien formado, bien entrenado, bien preparado, a lo mejor el sacrificio de eso, pues le hubiese supuesto, no le hubiese supuesto un quebradero de cabeza. Pero también es verdad que al marcarse ese tipo de tantos, lo que está lanzando es mensajes, ¿no? Mensajes y además está transmitiendo una aura de grandeza, ¿no? Una aura de divinidad, ¿no? Ante sus enemigos, ¿no? Que también a lo mejor si lo haces de esta manera, quizá ellos te verán también con otros ojos, ¿no? Entonces, no sabemos lo que le pasaría por la cabeza a Alejandro. Sí que hemos podido psicoanalizar brevemente y desde nuestro humilde punto de vista, porque tampoco somos expertos en el conocimiento y en la mente humana, por qué Alejandro actuaba de esta manera, ¿no? Pero era un hombre esclavo de sus circunstancias y de su educación y de lo que le habían dicho que era, porque al final Sí, son es sus que, padres los que le dicen que es esto, o los demás que le halagan y que constantemente le convierten en un ser semidivino, ¿no? Entonces, es esclavo de sus propias circunstancias, pienso yo, ¿eh? sí, sí, no, a ver, una persona especial, hay gente que ante las adversidades se crece, y hay gente que ante las adversidades se encoge y, vamos, se bloquean, ya lo dan todo por perdido, pero hay gente que ante las adversidades, o sea, se les plantea un reto que los hace engrandecerse. Alejandro es uno de ellos. Lo estamos viendo, ¿no? A lo largo de estos programas, que da igual lo que se le ponga por delante, que él, cuanto más difícil sea el reto, él más se lo toma en serio y bueno, y al final sus ideas dan resultado. Correcto. Bueno, la cuestión es que Alejandro recompensó a los valientes escaladores, cada cual con lo que le correspondiera, y a su vez castigó también a los defensores. Aunque en aquella ocasión parece ser que se mostró benevolente con la población civil, perdonándoles la vida, ¿no? No como había pasado en las rebeliones anteriores, ¿no? Y aquí el relato se vuelve un poco confuso, como siempre,
ya que algunos autores afirman que mandó crucificar al noble rebelde y a sus seguidores más cercanos. Pues no lo sabemos, es posible. Después de las molestias que le habían ocasionado, pues yo qué sé, vaya usted a saber, te compro crucifixión como castigo por rebeldía, no sé, es que tampoco no es relevante para el relato porque tampoco aportaba nada. Los que se quedaron, ya fuera él o fueran los otros, estaba claro que ya tenían las cosas más claras, ¿no? Prosigamos entonces con el avance del ejército macedonio, ya que no se detuvo Alejandro en la roca, sino que continuó pues, sometiendo toda la zona. Y por otro lado aparece en este momento un hombre que habíamos nombrado en el último programa, un tal Espitámenes, que había sido el que se había erigido como el jefe o cabecilla de esa rebelión en Bactria y en Sogdiana, pues sabiendo pues, que Alejandro había entrado hacia la parte oriental de Sogdia, pues lo que hizo fue atacar por la retaguardia del ejército macedonio. ¿Vale? Entonces, Alejandro y sus respectivas columnas pues tuvieron que regresar al finalizar el verano a Maracanda, Samarcanda, recordad, donde se acantonaron y fue allí en este punto donde tuvo lugar otro de los episodios más oscuros de la vida de Alejandro, que ya había tenido alguno. Hay momentos de gloria, hay momentos destacados como ingenio militar y hay momentos de ira donde surgía esa bipolaridad de Alejandro, porque tenemos que entender que tenía cosas buenas, pero tenía cosas también muy malas. Y lo hemos ido definiendo durante todo esta saga. Sí, No así es. no hemos dicho que era el magno y lo hemos alabado y lo hemos adulado. Para No. según qué cosas sí, pero hay ciertas partes de la personalidad de Alejandro que son muy complejas y muy difíciles de entender, que si hubiese vivido en tiempos modernos o hubiese habido una psicología avanzada, una neurociencia aplicada a la personalidad y a los trastornos de mente, pues a lo mejor Alejandro hubiese encajado en algún perfil de bipolaridad o de, yo qué sé, es que tampoco soy experto en el tema, pero lo que sí que es verdad es que tenía sus claroscuros, ¿no? Estamos diciendo lo bueno y estamos diciendo también lo malo, ¿no? No estamos aquí, no somos pro Alejandro, pues porque también sabemos que tiene aspectos muy negativos, ¿no? Y en Maracanda pues pasó un episodio que tuvo lugar en un banquete que dio con sus generales, con sus compañeros, en el que otro de sus leales y antiguos generales acabaría perdiendo la vida fruto de la ira del rey, o sea, en manos del propio rey. Y en esta ocasión, pues el elegido, el fatídico elegido, el tristemente elegido fue Clito el Negro, el mismo que le había salvado en la vida en el Gránico. Acuérdate cuando hablábamos del Gránico, que casi lo matan y él se acercó por detrás y mató, bueno, cercenó el brazo a un noble persa que iba a matar a Alejandro. O sea, que Clito el Negro, que había sido general de su padre, de Filipo, a un hombre con experiencia, con mucha trayectoria y muy estrechamente vinculado al propio Alejandro. O sea, que imagínate, pero ¿qué ocurrió? Vamos a definirlo, ¿no? En principio todo vino, o la causa fue, por los elogios recibidos por Alejandro por parte de sus súbditos persas. ¿Vale? A Clito, pues no le gustó que le trataran como un dios o como un semidios o como un gran rey de reyes, ¿vale? Y el general lo que hizo fue recordarle a Alejandro que le debía todo a su padre y a su proyecto de ejército. Y al final, pues ya sabéis lo que ocurre con estas cosas, ¿no? Si te echan en cara ciertas cosas cuando tú piensas que son cosas tuyas, logros tuyos, y se le están dando el mérito a Filipo, pues porque este hombre a lo mejor vio que se estaba pasando un poco de la raya, pues eso no le gustó. Y si le sumabas a eso que Clito también le recordó que le había salvado su vida en la batalla del Gránico, pues ya estaba todo el caldo de cultivo listo. Bueno, había que añadir el tercer ingrediente, que es la borrachera. ¿Vale? Porque Eso es. seguramente con los efectos del alcohol, pues todo eso se magnifica, son reproches, cosas que te echan en cara, los hombres llevaban muchos años ya en tierra persa, llevaban mucho tiempo lejos de casa, seguramente que habría muchas viejas rencillas, maneras de entender la guerra y maneras de entender la trayectoria de la campaña muy distintas, y todo eso se desbordó en aquella noche de juerga. ¿Vale? Pues decimos, hay gente que se acaba con un resacón en Las Vegas y se acaba en Tailandia, ¿vale? Pues hay quien en una noche de resacón pues acaba pues matando a su propio compañero, que es lo que hizo, ¿no? Pues fruto de esa ira, pues Alejandro perdió el control, cogió una lanza y atravesó el pecho y se la lanzó y le atravesó el pecho a Clito y lo mató allí mismo delante de todo el mundo. O sea, Ostras. imaginaos.
A ver, no le quitamos razón a Clito, a ver, toda la razón no la tiene, porque sí que es cierto que ya lo hemos comentado nosotros. En las reformas que hizo Filipo en las falanges macedónicas, es, digamos, la base de las posteriores conquistas porque formó, digamos, un ejército imparable, ¿no? Pero luego también Alejandro tiene también su mérito, ¿no? Entonces, no le debe todo a su padre, ¿no? Y luego, pues bueno, sí que es cierto que sí, le salvó la vida. Entonces, a lo mejor Alejandro, a lo mejor no era la primera vez que se lo recordaba a Alejandro y estaba ya cansado de que el hombre este le dijera, oye, que estás vivo gracias a mí, que te salva la vida, ¿no? Está claro que estaría Le diría, Alejandro supéralo ya, ¿no? Ya, mil gracias. ¿Qué quieres? ¿Que te levante un exactamente. monumento o algo? Claro que imagino que Alejandro estaría agradecido con este hombre, pero claro, echárselo en cara, de decir, y eso, al final yo pienso que a lo mejor están en otra situación, están sobrios y a lo mejor en otra estancia, no están celebrando ni cenando ni nada, y a lo mejor Alejandro se lo toma de otra manera, pero yo creo que se dieron ahí todas las circunstancias para que se acabara produciendo esa tragedia, ¿no? Y que Alejandro acabara con la vida de Clito. Bueno, aquí es que podríamos confabular y podríamos sacar muchas teorías, ¿no? Si es que al final, realmente, a estas alturas de la campaña, es lo que Uh-huh. decíamos, llevan tanto tiempo lejos de casa, se han tomado tantas decisiones, el rey es quien tiene al final la decisión final de tomar Uh-huh. el camino, ¿no? Dirigir la trayectoria de la campaña, tomar las decisiones más importantes. Y estos hombres que le acompañan, pues es normal que no estén de acuerdo en todo. Puede haber tanto una influencia o una mala influencia por parte del propio Clito o por parte de terceras personas que le hayan inflado la cabeza a uno o a otro. Lo que sí que es verdad que desde que Alejandro entra en Babilonia, el concepto que tiene él de orientalización, ¿vale? El concepto que tiene él de sentirse gran rey de reyes, siempre ha intentado sustituir a Darío. ¿Te acuerdas que él no se proclamó Uh-huh. nunca conquistador hasta que no tuviera el cadáver de Darío, hasta que no lo depusiera él? Él tiene ese sentimiento de ahora sí que es el rey de reyes, porque ya no está Darío III. Entonces, parece ser que eso también podría haber influido en el descontento por parte de sus generales, sobre todo los Sí. macedonios, los griegos, que no veían en Alejandro a un hombre como Filipo, que Filipo Uh-huh. jamás se hubiese orientalizado, no se hubiese vestido como un persa, ni hubiese integrado tropas persas en su ejército. Entonces, son dos personalidades tan diferentes que las comparaciones son odiosas. Y Alejandro tuvo muchos problemas con su padre, ya lo dijimos en su día, ¿no? Que nunca se sintió valorado del todo, pese a que Filipo sí que lo valoraba, pero no lo demostraba. Entonces, Uh-huh. es un hijo traumatizado, que realmente nos ponemos en la mente de él y cualquiera de nosotros en su misma situación tendría traumas infantiles. Claro que Sí. sí. Y en estos momentos de ira, de tensión, de borrachera, si todo se mezcla, pues es cuando aparecen todos esos traumas, ¿no? Entonces, es lo que tú dices. Esto te lo dicen en otro momento, en otras circunstancias y en otra compañía, y a lo mejor no es tan grave, pero las cosas se van acumulando y suelta el bombazo en el momento menos oportuno y menos adecuado y el resultado es este. Entonces, realmente nos encontramos ante una reacción quizá excesiva, no quizá, no, excesiva, ¿vale? Porque no tienes por qué matarlo, pero también es verdad que a saber los inputs que estaba recibiendo Alejandro de terceras personas, ¿no? Claro. Yo iba a comentar que, a ver, esto es mi opinión personal, ¿no? Pero que recuerden los oyentes que también los macedónicos se tomaron muy mal el tema de las alabanzas y el arrodillarse ante el rey. Esto lo comentamos en un anterior programa, ¿no? Entonces, yo pienso que los más allegados a Alejandro, los generales, murmullaban y susurraban entre ellos y críticas hacia Alejandro. O sea, había ahí como una especie de susurro general, como que no aprobaban todo lo que estaba haciendo Alejandro. Y imagino que, como siempre pasa, hay gente que le susurran la oreja a Alejandro lo que están hablando de él.
Imagino que ya se le juntaría un poco todo y esto fue la gota que colmó el vaso, ¿no? Entonces, y bueno, y repito lo mismo que has comentado tú anteriormente. Aquí Alejandro no vamos a decir que era un santo, un gran conquistador y un santo y un hombre muy bueno, no. También tiene a lo largo de su biografía capítulos muy negros como este. Y ya hemos visto anteriormente otros capítulos en la vida de Alejandro que toma decisiones muy reprobables. Pero bueno, es que es su vida, ¿no? Y nosotros, pues aquí lo que tratamos es de contarla y que cada uno, pues saque sus conclusiones. Correcto. Podríamos ahondar o intentar ahondar más en esto, pero jamás lo entenderemos. Es la psique No, humana, ¿no? claro. No sabemos. A lo mejor esto lo hacen a Filipo y reacciona de otra manera, o se lo toma cachondeo, o se lo hacen a Alejandro en otras circunstancias y Alejandro brinda con él, ¿no? Por decirle esto. Pasa que a estas alturas de la campaña, pues la cosa estaba un poco ya compleja. Bueno, la cuestión, sin dilatarnos más en este asunto, que ya es de por sí bastante trágico. Sabemos que Alejandro se dio cuenta inmediatamente de lo que había hecho y, claro, evidentemente el mundo se le vino encima, pero ahora, chato, ya es demasiado tarde, ¿vale? Haber pensado las cosas antes de hacerlas, haberle regañado, haberle castigado, haberle enviado a, yo que sé, a vigilar la frontera más occidental de tu imperio, no lo mates. No seas tan sádico, tío, tan bestia. Bueno, las cuestiones que las fuentes dicen que después de este episodio se encerró en su tienda sin comer ni beber durante 3 días, pues como hacía habitualmente cuando se le iba la cabeza. Luego se daba cuenta y ya cuando has tomado una decisión de esta índole o de esta importancia, pues ya no hay vuelta atrás. Chato, hay que acarrear con sus circunstancias. Otra pena más, otra carga más que tendría que soportar la convulsa y agitada mente de Alejandro, que imagino que ya tendría suficiente con todo lo que iba acumulando. Pero bueno, tampoco iba a ser la última, ¿eh? O sea que ya iremos viendo que hoy os hablaremos de otro episodio que dices, hostia, tío, a lo mejor eres tú el que ves demasiados fantasmas, ¿no? O a lo mejor sí Sí. que esos fantasmas son más reales de lo que parece, ¿no? Porque realmente gestionar toda esta situación no debe ser relativamente sencilla para un hombre No. con tantas cosas en la cabeza y con tanto poder y con tantos frentes abiertos. Entonces, no sé, no estoy intentando entenderlo ni empatizando, simplemente explicamos toda la realidad, que la gente sepa que cualquier ser humano en esas circunstancias, gestionar tantas emociones debe ser súper, súper complicado, ¿no? Entonces, vamos a ver qué ocurre, ¿no? Porque pueden haber, siempre el relato puede mejorar. La cuestión es que mientras sucedía esto en Samarcanda, en Maracanda, pues Espitámenes pues, continuaba estando libre, campaba a sus anchas y eso pues a Alejandro tampoco le convenía. Así que tuvo que replantearse la situación después de esos 3 días de duelo, ¿vale? Que tampoco fueron muchos, pero bueno, 3 días son 3 días. Bueno, decidió que para debilitar al noble rebelde pues debía acabar con sus apoyos y la mejor manera era pues no ejecutar a la gente que había derrotado. Así que optó por comenzar a mostrarse clemente con esos vencidos pues para ganarse su lealtad, su confianza y intentar limpiar su imagen y transmitir una imagen como de colaboración, de que es un dominador pero su política va a ser diferente, que no quiere matar gente por matar. Entonces, después de todo lo que había pasado con Clito, pues imagino que su política y su mente también cambiaría, ¿no? Eso también influiría en la toma de decisiones posteriores, ¿no? La cuestión es que esa nueva estrategia empezó a dar sus frutos rápidamente y el rebelde fue entregado a Alejandro por una tribu de los masagetas, un pueblo que intentaba congraciarse con el rey macedonio y que no dudó en traicionar a Espitámenes. Y al fin y al cabo lo que hicieron fue lo mismo que había hecho el propio Espitámenes con Besos, que también se lo entregó a Alejandro, ¿no? O sea que realmente, como vemos, este proceso de traición y de vender a los demás, pues es un deporte bastante habitual y una disciplina muy, muy corriente en el mundo antiguo. En estos momentos, pues claro, Sí. Alejandro era el poder mayor. Todo el mundo veía que a lo mejor la guerra de desgaste no era la solución, no se conseguiría nada, Besos no conseguiría nada, Darío no conseguía nada, Espitámenes pues tampoco lo iba a conseguir. Entonces, realmente los masajetas se dieron cuenta de que la única salida que les quedaba era mostrarse colaboradores y aprovechar esa tregua o esa bondad, ni que fuera falsa, pero por el momento comprarles la carta o comprarle la carta a Alejandro de que iba a ser benevolente con ellos. Entonces, qué mejor que ofrecerle el premio y la recompensa que era lo que él estaba buscando. Entonces, lo que hacen es directamente vender a Espitámenes, perdón, y se lo entregan. Pero no le entregan el cuerpo con vida para que Alejandro le diera tormento, no, no, no. Lo que hicieron fue hacerle llegar la cabeza, ¿vale? Con eso ya hay bastante. Y con eso, pues la rebelión se fue apagando
y la situación pareció volver a su cauce en esa región, que ya era mucho, realmente. Siguiendo una política de conciliación, evitó tener que seguir guerreando en una guerra que le hubiese supuesto más desgaste. Entonces, Sí. una decisión lógica también por su parte, ¿no? Ujú. ¿Qué más? Después de esto, pues nos encontramos con que esa política de acercamiento pues da otro paso más, ¿vale? Y en este caso con los sogdianos. ¿Recuerdas que te hablé antes de una tal Roxana? Que era Sí. hija del noble aquel que había estado encerrado en la fortaleza de la Roca Sogdiana, pues Ujú. este hombre era uno de los más influyentes nobles de la región de Sogdia y lo que hizo fue entregar en matrimonio a su hija Roxana, que seguro que os sonará porque es la madre del único hijo que tuvo Alejandro, ¿vale? Y este gesto pues serviría para acercarse en gran medida a las élites de la región. Ya sabemos que hay muchas dudas sobre la orientación sexual de Alejandro, que no se casó, que se podría haber casado mucho antes para perpetuar su nombre, su casa, su estirpe, su gens, ¿vale? Y no lo Ujú. había hecho. ¿Por qué lo hace en este momento con la campaña tan avanzada? A lo mejor aquí es donde Alejandro se plantea la situación. Dice, hostia, he llegado hasta aquí y me estoy dando cuenta de que no tengo un heredero, ¿no? Entonces, a lo mejor le Claro. conviene establecer nexo de unión con Sogdia y con esa región tan lejana, pero también a la vez le interesa establecer un linaje, porque Ujú. ese gran imperio puede quebrantarse a su muerte. Aún es joven, pero está simplemente valorando la posibilidad de que su exposición continua a las guerras pues le puede llevar un disgusto. Es que ya había sido herido bastantes veces. Lo raro es que no lo Sí. hubiese hecho antes, ¿no? Porque con 30 y pocos años, ¿eh? O con Sí, casi 30 años. la verdad que en la antigüedad lo hemos visto muchas veces que en la antigüedad y luego también en la Edad Media, vamos, en tiempos pasados el tema de los matrimonios entre casas reales para ganarse el favor, para hacer alianzas, era muy habitual. Y aquí a lo mejor Alejandro dijo, bueno, pues yo creo que es ya la hora de establecer aquí una alianza con Sogdia, ganármelos y bueno, y además lo que has dicho tú, a lo mejor ahí se planteó el tema de tener ya descendencia porque no se sabía ya lo que iba a pasar, lo has comentado tú, muchas heridas tenía ya en el cuerpo, una de esas podía haber acabado con su vida y ya no haber dejado descendencia, ¿no? De esa estirpe. O sea que bueno, yo creo que ya era el momento. Claro, es que aquí decisiones sabidas y por haber hay muchas, ¿no? Y tomadas, no creo que fuera al azar tampoco, ¿no? Entonces eso sí que parece que esta nueva política pues es un reflejo también de lo que había hecho su padre Filipo II en su día. Ya habíamos hablado que se había casado varias veces con varias esposas pues con esos fines políticos, ¿no? Y Mm, Alejandro pues quizá en este momento entendió la importancia de este tipo de enlaces matrimoniales y lo que podían aportar, ¿no? No es mala idea, nunca es tarde si la dicha es buena, pero en este caso pues nos encontramos con que toma esta decisión y bueno, también imagino que elegir a esta muchacha pues es un poco raro, ¿no? Como no había princesas y mujeres nobles en todo el imperio persa, se tuvo que fijar en la hija de un noble sogdiano que estaba allí, su única posesión era una roca enorme que estaba aislada en el medio de la nada, ¿no? No sé a qué respondería también, apaciguar a las tribus o era más importante de lo que creíamos y él lo que quería tener era controlada esa región, ¿no? Bueno, mm, la cuestión es que después del enlace lo que hizo Alejandro fue tomar de nuevo camino hacia Bactria, ¿vale? Volvió para atrás y fue el lugar, o fue en este momento cuando tuvo lugar otro de los episodios más oscuros, ¿vale? De, de su trayectoria por este, o de su paso por esta región, ¿no? La verdad es que tuvo lugar una nueva conjura contra su persona. Puedes decir, ostras, otra conjura, tío, pero ¿qué pasa aquí, no? Alejandro ve fantasmas por todas partes. Bueno, la cuestión es que era un constante, sin vivir, pues ser rey. sí, Uno al final no se puede fiar de nadie, ¿no? Ni siquiera de los suyos. Entonces, eh, existen conjuras, las ha habido siempre. Y cuanto más estás siempre. arriba o cuanto más arriba estás, pues más desconfianza tienes en los que están por debajo, ¿no? Porque Ujú. más pierdes el control, más pierdes
el trato, el afecto, ya no sabes si la gente te está alabando y por detrás te está intentando apuñalar. Entonces, las posiciones de poder es lo que tienen. Cuanto más alto estás, más expuesto estás también, ¿no? Sí, es más, Entonces, lo hemos comentado en algún programa, ¿no? Así un poco de WhatsApp, que, por ejemplo, en ciertas épocas de Roma, ser emperador era un la deporte de profesión más riesgo. peligrosa que había, ser emperador de Roma. Entonces, Correcto. lo has comentado tú, o sea, cuanto más poder ostentes, más enemigos vas a tener, más gente codiciosa va a querer ostentar el poder que tú ostentas y más conjuras van a pertreñarse. O sea que es, vamos, la historia es así, ¿no? Y incluso podemos decir que el ser humano es así, ¿no? En cuanto ves a alguien que tiene mucho poder y ves la posibilidad, ves el resquicio de poder arrebatárselo, pues hay gente que lo intenta. Difícil. La cuestión es que la desconfianza es tu compañera de viaje, ¿no? Y teniendo en cuenta el destino que había sufrido su propio padre, pues, oye, imagino que todo ayuda, ¿no? A que tú te crees una imagen de que la cosa va más allá o no es tanto, ¿no? La cuestión es que esta conjura fue llamada la conjura de los pajes. ¿Y por qué se le conoció de esta manera? Pues porque fue protagonizada por los jóvenes de origen noble que servían al rey. O sea, estos Ujú. muchachos eran los que enviaban los aristócratas de Macedonia para formarse cerca del rey antes de convertirse en miembros de los compañeros, ¿no? De los getaidoi, ¿vale? Y eso era todo un honor para ellos. Por lo que parece, algunos de ellos pues no lo tenían tan claro. La cuestión es que Alejandro, en un momento dado, castigó a uno de ellos, de nombre Hermolao, y el resto se lo tomaron bastante mal y tramaron asesinarle. Eran jóvenes e impulsivos y por ello fueron descubiertos pronto. Eso dicen las fuentes. Ujú. Pero analicemos un poco con detalle el asunto, que también tiene su miga, ¿no? Jóvenes nobles, nobles que están en contra, muy reciente también lo de Clito. Quizá había sectores dentro de sus propios generales que no estaban de acuerdo con su política y pensaron que, vamos, que la situación se iba a descontrolar, muchos afines a Clito también. La manera en la que fue asesinado, pues también seguramente provocó muchas heridas. O sea, una cosa no se enlaza con la otra, no hay que irse tan lejos, ¿no? En el tiempo para poder ver una conexión entre ambos. A ver, blanco y en botella, utilizaron a los pajes como cabezas de turco, Sí. como una manera de no dejar huellas si conseguían su objetivo, que Alejandro regañase a este tal Hermolao, lo castigara, podía provocar una reacción tan fuerte, tan bestia, tan contundente como intentar asesinarlo. Fue una estrategia de Alejandro para sacarse de en medio o para quitarse de encima la losa de los que eran hostiles a él, matando, dándoles una lección a los hijos de esos nobles que se habían puesto, o de esos aristócratas, o de esos, ¿cómo diríamos?, opositores que pudiera tener dentro de su ejército o de su reino, imagino, porque si son nobles que vienen, hijos de nobles que vienen de Macedonia, a lo mejor la situación y el asesinato de Clito o esa desgracia o esa mala reacción por parte del rey, lo que provocó fue un descontento general. Le llegaron noticias a él de que se estaba tramando cualquier cosa, incluso desde Macedonia, y aprovechó la situación. ¿Lo aprovecharon unos o lo aprovecharon los otros? No lo sabremos. A lo mejor fue un aviso para navegantes por parte de Alejandro y lo que hizo, relajaos porque lo he hecho con vuestros hijos, no puedo hacer con vosotros, o fueron los otros que intentaron sacarse el yugo o quitarse el yugo de Alejandro. No lo sabemos. La cuestión es que seguimos teniendo problemas internos dentro de esta campaña. O sea, todo va fluyendo, pero con esta serie de episodios que cada vez vemos que se están produciendo con más habitualidad, ¿no? Entonces, demasiado poder, se le está yendo la cabeza a Alejandro, se les está yendo a los que están con él. No sé, es complicado, ¿eh? Esto. Yo tengo mi opinión y es que también Venga. digamos, todas las acciones que fue realizando Alejandro Magno que nosotros las calificamos como reprobables, yo pienso que esto también fue calando poco a poco en su entorno más cercano, ¿no? Y a lo mejor la primera, pues se la pueden perdonar. La segunda que comete, pues ya muchos ya lo empiezan a ver con otros ojos. Y ya cuando se van acumulando esas faltas,
pues ya algunos no quieren participar de eso, ¿no? O sea, no se sienten ya partícipes de la obra de Alejandro, ¿no? Lo hemos visto a lo largo de la historia también en otros capítulos, ¿no? Por ejemplo, Julio César al final fue asesinado incluso por gente cercana. Lo vimos con Calígula, ¿no? O sea, se le permitió, como se suele decir, ¿no? Que cometiera esas atrocidades Calígula que luego vemos y lo estamos viendo en la saga que estamos haciendo con Óscar Hernández, que hay mucho bulo, ¿no? Pero al final Claro. acaban asesinándolo. Lo vimos en el caso de Hitler, o sea, Hitler contó con el apoyo de su ejército y con el apoyo de toda la cúpula nazi, pero cuando las cosas empezaron a torcerse, ya empezaron a haber conspiraciones contra Hitler y atentados contra Hitler. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando alguien más o menos va por una buena senda, no tiene, digamos, enemigos, ¿no? Todos van a la par. Pero cuando ese gran líder empieza a cometer desmanes, hay gente que no lo ve bien y que empiezan a recelar. Y yo pienso que ya a estas alturas cualquiera podía estar en contra de Alejandro, de todas las que ya había hecho, que las hemos ido comentando, como bien has dicho, Sergio, y yo pienso que cualquiera podía, en cierto modo, conspirar, saltar, ver una oportunidad de acabar con Alejandro, de decir, no, mira, hasta aquí hemos llegado. Es que esta última que hiciste con Clito, yo creo que ya aquí ya te has pasado, ¿no? Yo pienso que esa es mi opinión, que había ya un descontento tal entre ciertos sectores próximos a Alejandro que en cualquier momento se podía formar una conspiración y podían atentar contra la vida de Alejandro. Entonces, yo no lo veo raro, ¿eh? No lo veo raro porque a lo largo de la historia tenemos muchos ejemplos de que esto es así, ¿no? De que cuando a alguien ya se le empieza un poco a ir la bola, ¿no? Hablando mal y pronto, pues empiezan ya a surgir voces discordantes y a haber gente y ciertos sectores que planean decir, no, no, mira, hasta aquí hemos llegado. Yo no quiero ser partícipe de esto, yo no quiero que en la historia se me recuerde como el que estuvo al lado de Alejandro cometiendo estas atrocidades, ¿no? O cometiendo estos errores. Yo pienso que es eso. Bueno, la cuestión, sea una cosa u otra, tampoco lo sabremos jamás. Es uno de los grandes misterios de la historia, sobre todo de esta campaña y del sombrío entorno de Alejandro, no solo de él, sino de los que le rodeaban, porque a veces también culpar a Alejandro pues, es un poco hipócrita o puede parecer un poco partidista cuando realmente todos los que iban con él también tenían su parte de responsabilidad en según qué actos, ¿no? La cuestión es que tras someter a tortura a estos jóvenes pajes, lo que surgió es que alguno de ellos nombró a Calístenes, a Clístenes, el sobrino de Aristóteles, que había estado con él en la campaña que formaba parte de la expedición. Bueno, responsable o no, fuera responsable o no, estuviera implicado o no, sabemos que fue encerrado y posteriormente ejecutado por orden del rey. O sea que sabemos también y recordamos que era uno de los más firmes opositores a la prosquinesis, a la prostración, aquella postración que hacían los súbditos persas. Y quizá pues no le fue mal a Alejandro de deshacerse de él porque también se había convertido en un elemento discordante o como podríamos decir negativo, ¿no? Contra la figura o las decisiones que tomaba Alejandro. La cuestión es que alguien lo dijo, el nombre, o a lo mejor tampoco lo dijo. Simplemente salió ese nombre pues porque alguien había que culpar y Alejandro le fue bien la situación para deshacerse también de este grano en el culo que le había salido, ¿no? Sí, ¿Quién eso, sabe? eso, eso igual, eso también ha pasado, ¿no? Tenemos ejemplos de que cuando la cosa, sabes que hay alguien que más o menos no es de tu simpatía, aprovechas ciertas circunstancias para cargar todas las culpas sobre él o para decir, bueno, ahora que vamos a hacer aquí una limpia, pues tú vas a caer con el resto, ¿no? Esto también ha pasado, ¿no? O sea que sí.
Otro de los grandes misterios que acompañan a Alejandro, ¿no? La cuestión es Ujú. que el que tiene el poder es el que decide, ¿no? Y si has detectado algún problema o alguna inconveniente, pues siempre me viene bien una conjura para tapar el deshacerme de alguien, ¿no? Evidentemente, aunque me Una, tenga que cargar a gente por medio, pues no es la primera vez que se ha hecho en la historia ni la última que será. no, una purga, ¿no? O sea, bueno, las purgas más famosas, por ejemplo, son las purgas que hizo Stalin, ¿no? Y hacía purgas y mataba gente que decías, pero ¿cómo se le ocurre matar a este, ¿no? O sea, incluso a gente cercana que dices, pero ¿cómo? O sea, ¿qué habría detrás de todo eso para que ordene matar a gente que ha comulgado con él y que le ha sido fiel? ¿Qué habría ahí? Pues aquí igual. Aquí yo pienso que lo mismo, ¿no? Hay muchas listas de proscripciones que hacían los romanos, Augusto, o sea, Octavio con Marco Antonio, eso es. luego cuando un emperador subía también hacía una purga, Cómodo las hizo, Ujú, Domiciano también las hizo, o sea, realmente se han hecho purgas auténticas y se ha matado gente. En tiempos de Cayo Mario y de Lucio Cornelio Sila también hubieron listas de proscripciones donde había ujú. delatores que delataban a otros, Guerra Civil Española, es decir, es que hay tantos episodios. Sí, Es que eso es sí. condición humana, ¿no? Al final es una cosa que parece que esté a la orden del día. Incluso en tiempos modernos se producen purgas, ¿no? Ahora estamos grabando esto a 17 de octubre del 2025 y ahora con el conflicto reciente en Gaza, pues estamos viendo como ahora que los israelíes se han retirado de la franja de Gaza, los propios gazatíes de Hamas están purgando también a gente que dicen que ha colaborado con los israelíes o que se ha beneficiado de las ayudas humanitarias, Ujú. que ha hecho que muriera gente o que pasara hambre gente. Bueno, la cuestión es que purgar es que va con la condición del hombre, ¿no? Y porque no Sí. dejan hacer el día de la purga de las películas, que hace el día de los padres fundadores y no sé qué, porque es que si no también se haría. Ostras. Realmente es que Sí, los seres humanos somos así, tío. Es yo que pienso es que sí. lamentable decirlo, pero Que habría gente que tiene entre ceja y ceja a alguien y aprovecharía, vamos, si hacen un día de la purga, habría gente que diría, bueno, a este que le tengo tantas ganas, me voy a poner una máscara, una careta, ¿no? Vamos, y este va a caer. Sí, eso, vamos, sí, hay gente que es capaz de eso, o sea, que... bueno, y con esto pues nos plantamos ya cerca del año 327 a.C. y podríamos empezar, pero no voy a empezar porque ya Alejandro estaba planificando su próxima aventura, que ya creo que sería la última de sus aventuras. Sería larga, sería costosa, no, bueno, no sería la última, porque luego quedaría otra más compleja, que sería ese retorno a Babilonia, ¿no? Ujú. Atravesando el desierto de Gedrosia, ¿no? Pero eso será otra aventura. Antes, para llegar allí, tiene que atravesar o tiene que ir a la India, ¿vale? Y esta es la aventura que está proponiéndose o está en mente, porque como su ambición no tenía límites, una vez la cosa estaba calmada o relativamente controlada a nivel interno, pues ya se puso a pensar en su próximo objetivo, que era ir a la India. No a la India actual, sino que, como ya veremos, son unos territorios más cercanos que no son de la India, sino que sería pues el norte de la zona de la India, Ujú. tocando la zona más cercana o a lo que es Sogdia, no es una aventura tan bestia, ¿vale? Lo que sí que es verdad es que eso provocó pues cierto malestar también en sus hombres porque les volvía a exigir más, lo que siempre Ujú. exigía Alejandro, un tío insaciable que su ira, su ambición y su avaricia o sus ganas de gloria eran tan grandes que a veces no era consciente de que arrastrar según a sus hombres, sus tropas, a según qué aventuras, pues podía ser perjudicial, ¿no? Llegaría a un punto que sus hombres también se plantarían, ¿no? Me pasa que, claro, no es lo mismo que se te plante un hombre que se te plante un ejército, ¿no? Pues eso ya llegará también el día. Ya lo hablaremos en el próximo programa y yo creo que podemos dedicar una entrega a todo ese periplo. Mejor dejarlo aquí, que hoy hemos dado también bastantes dosis Ujú. de teorías para que la gente piense, para que nuestros oyentes vayan pensando en qué es lo que ocurrió, conjuras, episodios oscuros, gestas heroicas como la roca sogdiana. Hemos tenido un poquito de todo. Es un programa más breve, pero no quiero empezar la India y dejarla a medias. Prefiero dejarlo así y así pues hacemos un poco de hype para que Ujú. la gente siga atenta a esta gran saga de las aventuras, de la conquista de Alejandro, de la vida de Alejandro, ¿no?
Sí, la verdad que no tenía límites. Yo ahora estaba pensando, como estabas comentando, digo, falleció muy joven. O sea, si no hubiera fallecido, si hubiera consolidado bien el territorio de Persia, ¿hasta dónde podía haber llegado? O sea, haciendo un ¿qué hubiera pasado? Una colonia, sí. La imaginación va a 200 por hora porque Bueno, dice, le o acaba sea, Oriente, le queda Occidente. claro, pero bueno, pero es que en Oriente está el lejano Oriente, está Claro. China, o sea, que, bueno, cada vez que hablamos de China, ¿no? Conocemos a China prácticamente por los últimos 100 años, que son los que ellos llaman el siglo de la vergüenza, ¿no? El siglo de la humillación, que ha sido cuando peor ha estado China. Ahora mismo China está muy bien y mejor que va a estar, porque va a ser en breve la primera potencia mundial, pero, pero es que antes de esos 100 años de la humillación, como llaman ellos, China ha sido siempre una de las primeras potencias mundiales. No Lo habría que pasa podido es que con estaba China. lejos y nosotros desconocemos. Alejandro, Alejandro no hubiese podido con China, por eso su objetivo, cuando volvió a Claro, Babilonia ya enfocando, ya estaba pensando en claro, desplazarse hacia Occidente, hacia hacia Occidente, porque Cartago, China hubiera Sicilia, sido. Es que, Italia. pero que la imaginación va a 2000 por hora, porque China en ese momento era una auténtica potencia, ¿no? Siempre lo ha sido y ¿qué hubiera sido? Si, imagínate la ambición de Alejandro si le hubiera llevado a decir hacia China. O sea, es que hubiera sido brutal. O sea, la verdad que la historia, por, es, por, esto me gusta la historia, ¿no? También las decisiones que toman las personas, lo que pasó, lo que podía haber pasado, ¿no? Hmm. La verdad que es alucinante. Así que, pues nada. Pues sí, el próximo programa veremos cómo Alejandro continúa, se interna en esos territorios que se le denomina la India, ¿no? El Hindu Kush, pues son dos territorios del actual Pakistán, ¿no? Pues norte de la India podríamos decir, el Himalaya, bueno, en fin, la verdad que son unos territorios ya más no sé, más, Inhóspitos, sí, desconocidos, ¿no? más desconocidos, ¿no? Y bueno, la verdad que también esa historia la vamos a disfrutar. Y bueno, como siempre, Sergio, pues muchísimas gracias, ¿no? Por traernos en estas arenas del tiempo todos estos capítulos de la historia de Alejandro Magno, en esta saga de Alejandro Magno. Bueno, un placer como siempre, simplemente ponerle voz a la historia de Alejandro y tratar de enfocarlo desde la perspectiva lo más objetiva posible, siempre lo decimos, ¿no? Explicar la historia siendo partidista no es lo mismo que explicarla desde el objetivo imparcial, ¿no? Y es decir, no estuvimos allí, son otros tiempos, no tenemos que valorarlos, simplemente tenemos que explicarlos, tenemos que relatarlos con la mayor objetividad posible, porque yo pienso que te puede gustar más, te puede gustar menos, hay cosas buenas, hay cosas malas y se tienen que explicar todas. Si es Uh que -huh. al final el problema es que bebemos de unas fuentes y las fuentes son partidistas. Para bien o para mal, eso es una cosa Sí. que no podemos decidir ni que no podemos decantarnos, ¿no? Si lo son en la actualidad y lo son hoy en día los medios de comunicación, porque no nos vamos a engañar, que cada uno vende la verdad que quiere. Uh -huh. Y nosotros como consumidores de medios de comunicación, pues no sabemos qué hacer. Muchas veces tenemos una idea un poco inexacta, pero depende de lo que escuchemos, pues nos comeremos un mensaje. En cambio, con las fuentes antiguas, pues son las que hay. Claro. ¿Podemos hacer ejercicios de imaginación? Sí, Mm. pero no sabemos cuánto nos alejamos o cuánto nos acercamos a la realidad. Es bonito también. Sí, No sé, no lo podemos vivir, no lo podemos experimentar, no tenemos una máquina del tiempo, a lo mejor tuviéramos una máquina del tiempo, podríamos verlo y de todo lo que se ha contado, pues nos daríamos cuenta que muchas cosas son mentira. Pues no sé, es que no lo sé. claro, tenemos que ser críticos y bueno, nos podemos equivocar, ¿no? Igual que lo que has comentado en la actualidad, o sea, veas una emisora o sea, escuches una emisora, escuches otra, veas un canal de televisión o veas otro, cada uno está, digamos, desplazado, ¿no? Hacia un lado, hacia otro. Tenemos que ser críticos. Nos podemos equivocar incluso siendo críticos y tomando partido por uno o por otro con cierta crítica, sí. Con las fuentes históricas
hay que también ser crítico, hay que también valorar de decir, bueno, está comentando esto, pero es que esto me resulta muy extraño que pasara así, ¿no? ¿Nos podemos equivocar también? Sí, pero bueno, el tema es tener la buena intención de ver lo que pudo pasar realmente y llevarnos esa idea, ¿no? De todo ello, ¿no? Es lo que intentamos. Lo que Exactamente. intentamos transmitirlo de esta manera, ¿no? Lo más objetiva posible y puedes pensar, hostia, es que este es pro Alejandro o pro Temístocles o pro no sé qué. Bueno, también le echamos un poquito de De imaginación humor, al asunto y de sí. humor, porque es Y que de si no, humor, sí, no entenderíamos definir todas estas desgracias y todas claro. estas matanzas y todas estas traiciones y conspiraciones. Hay que enfocarlo Mm, desde la perspectiva. Por eso intentamos traerlo desde este punto de vista. Pero bueno, mm. que habrá gente que a lo mejor lo explique de otra manera. Ujú. Y nosotros intentamos también entender, y eso es lo que hemos estado intentando hacer en esta saga o en otras sagas, intentando entender la mentalidad, el por qué se toman estas decisiones, Sí, pero hay que entender que el contexto de ese momento es muy diferente al actual. Entonces, nuestras circunstancias son tan diferentes de las circunstancias de esos hombres y de esas mujeres y de esos niños y de esos ancianos y condiciones diferentes como la esclavitud, como la guerra, un mundo en guerra constantemente. Entonces, no podemos empatizar. Es muy no, difícil entenderlo. Entonces, hay que ser consciente de que el entorno en el que vivimos hoy en día es muy cómodo y muy plácido respecto a ese. Entonces, si claro. viviéramos ahí nos daríamos cuenta de la hostilidad general que había y de la mentalidad también que había en ese momento. Mm, Entonces, tampoco queremos aleccionar a nadie ni esa es la intención, simplemente intentar hacer un relato lo más humano posible, ¿no? eso es. Pues como siempre, en la descripción del audio tenéis los enlaces a las redes sociales de Sergio, a sus canales, a su canal de YouTube y a su canal de iVoox, Calamaresa Romana, a su página web, donde tenemos muchísimos artículos, donde podemos conocer todos sus trabajos. Darle al like, al me gusta, compartir este programa para que llegue a más gente. Si no estáis suscritos, suscribiros, tanto en iVoox como en YouTube. Y nada, muchísimas gracias a todos los oyentes por escucharnos y por acompañarnos en esta aventura que es la divulgación histórica. Un saludo a todos.